y ahí es la más fácil para transformar, ¿sale? Entonces estamos en ese punto. Entonces anoten ahí como tema, no sé si había un pendiente, si acabamos el problema anterior, sí lo acabamos, era más largo, creo que nos tardamos un montón, pero sí lo escribimos completo, ¿verdad? ¿Alguien que se haya quedado con una duda, ahorita que no hemos escrito nada, que tenga una duda de alguna parte? Los escucho. ¿Alguna duda? No. Bueno. Entonces, como tema, póngale modelos discontinuos. Tenemos dos tipos de modelos. Función delta de Dirac. Función delta de Dirac. Y función escalón unitario. Función escalón unitario. Son las dos funciones que definen o que nos ayudan a definir procesos discontinuos. En el caso de los ejemplos de la función delta de Dirac, podemos encontrar esos impulsos en la mecánica, esas descargas o intensidades con una magnitud y un periodo muy corto. Entonces, desde la primera clase, creo que de ecuaciones diferenciales por transformadas de Laplace, le decía que la función delta de Dirac se parecería mucho a esos modelos discretos, a esos modelos donde solo existen en un punto, ¿no? Entonces, la función de delta de Dirac se define como eso, como la existencia de un valor en un punto. La que la hace tan importante o la que hace que tenga una aplicabilidad en vez de una simple condición es su definición. Su definición es abstracta. Su definición, aunque se observe que solamente es una evaluación en un punto, no es así. Es una función que tiene área, que tiene integral, que es integrable. Entonces, la función delta de Dirac es la más acercada a la realidad de lo que sucede al golpear a esos modelos que aparentemente están en un punto, ¿sí? Nosotros les decía que si yo aplaudo, ustedes lo verían como un punto, o así se observa, lo observamos como un golpe, como un sonido, como algo que solo fue evaluado una vez en el tiempo. Pero si nosotros les decía, si expandemos ese tiempo, lo estiramos y aumentamos ese periodo, lo hacemos más grande y observamos, lo que observaríamos es algo así. Ya se borró todo. Déjenme copiar otra vez. Es modelos discontinuos, les había dicho. Y tenemos dos. Función delta de Dirac. Delta de Dirac. Su símbolo es este. Es una D. No es una L. La voy a hacer diferente porque me salió como una L. Creo que no me sale. Y si no nos sale, pues pongan una D. Es una D curveada. Ahí creo que, a ver. No. No me sale. Entonces, una D de delta Dirac, T menos A. Y la otra es la función de Heaviside, función escalón unitario, función escalón unitario. Y su símbolo es la U o la H, U de T menos A. ¿Sale? Si observan, ambas tienen como argumento T menos A.
Entonces, le estaba platicando acerca de la función delta Dirac. Les decía que ya habíamos puesto como algunos ejemplos que la representan, como ese golpe, ese impulso, y les platicaba sobre ese sonido, ¿no? Un sonido como un tronido, como un track, como algo así que solo se escuche en un instante. Entonces les platicaba que si nosotros estiráramos el periodo, hiciéramos zoom en ese intervalo donde existe ese sonido, lo que notaríamos es lo siguiente. Notaríamos esta forma. ¿Sí? Haciéndole ese zoom. ¿Sale? Entonces, si nosotros la discretizamos y la mandamos a una función temporal, entonces la podemos notar como esto. Si eso lo volvemos abstracto y lo representamos con símbolos, lo podemos representar como este punto. ¿Sí? Esa es la representación de una función delta Dirac, ¿sabes? Que existe solo en un punto, pero pues es la mejor forma de representar esos eventos que suceden en un intervalo muy corto. Lo relacionamos con, por ejemplo, con las cargas puntuales en una viga, donde de la misma forma no existe, si nosotros somos estrictos con el análisis matemático, no existe una carga puntual. Piensen en una viga o en su techado, no existe una fuerza, una carga que esté solo aplicando una tensión, porque no sería presión ni esfuerzo, una tensión en un punto. Porque si lo vemos, a menos de que sea muy fino el punto, a ver, que sea muy instantáneo, pues sí ejerce, es puntual. Pero sin embargo, imagínense un soporte, un pilar que tenga este sentido. Piensen en este lapicero allá arriba. Entonces tiene una área. Entonces tiene un intervalo muy corto donde está efectuando ese esfuerzo. Lo que, pues si nosotros quisiéramos modelarla, pues ese intervalo no es significativo. Lo que es significativo es la carga. Entonces, esa es la función delta Dirac. ¿Sale? Esa es una forma para modelar esos tipos de situaciones. La otra, la función escalón unitario, es la siguiente. Nosotros tenemos situaciones de la misma forma, que en apariencia cambian de forma instantánea. ¿Sí? Otra vez, si pensamos en el sonido, pues ustedes escuchan, les platicaba que escucharían que yo detengo el hablar o que empiezo a hablar o que cambio de ritmo al hablar de manera instantánea, pero no es así. Si nosotros volvemos a hacerle zoom a ese intervalo, lo que sucede es que pasas de manera casi instantánea hacia este punto. Ya Fourier nos dio otra forma de entender esa transición de ese punto al otro. Sin embargo, todavía con la teoría de Laplace, pues lo asemejamos a esto, ¿no? Y eso podemos mandarlo a lo abstracto de esta forma, como una discontinuidad pura. Estás en este punto y luego apareces en este punto. ¿Tal? Esa es la función escalón unitario. Este punto es el tiempo igual a. Para delta Dirac significa que existe en A. Esa es la existencia en T igual a. Esa es la existencia en T igual a. Mientras que en la función escalón unitario no es la existencia, ¿no? Sino es el cambio en T igual a. Es el cambio en T igual a. Entonces, copien ese marco, copien eso. Los escucho con dudas de ambas funciones. ¿Que cualquiera de los dos sirve para resolver modelos discontinuos o uno tiene más Sí, más uso, sí, la función escalón unitario tiene más uso que la función delta Dirac.
La función delta Dirac no modelaría un sistema completo discontinuo. La función escalón unitario sí. Entonces, en el caso de delta Dirac son esas situaciones separadas que también son discontinuas de la función escalón unitario. Sí están separadas, hace cuenta. Les decía en esa mecánica, ¿no? El golpe. Entonces, ¿cómo modelar un movimiento a partir de un golpe? Entonces, pues aplicamos la función delta Dirac. Entonces, solo está el golpe, ¿no? Entonces, ahí se modela. No estaría la función escalón unitario. Solo en el caso de esa, si estuviéramos en el análisis de la deflexión de la viga, pues ahí estarían presentes los dos. Sin embargo, el análisis de la delta Dirac no tiene nada que ver con la escalón unitaria. Imagínate una viga, de este estilo, donde aquí tengas una carga distribuida constante y acá una triangular y aquí una puntual. Estas se analizan como hicimos la otra vez, ir revisando los cambios, hasta aquí y ya terminas. Hace cuenta que el cambio solo es en esta parte. Es decir, empiezas con un nivel, incrementas linealmente, desciendes ese nivel y de ahí ya se acaba la función escalón, se acaba el modelo discontinuo por escalón unitario y ya solo le agregas la delta Dirac. ¿Sí? Si lo hacemos, a eso no lo copien, la de la viga. Si lo representáramos simplemente así, sin valores, sería algo así. Tienes un valor al inicio, 2, voy a poner una constante C1, más, aparece una lineal C2T, aparece en el mismo punto conectado, no hay condición inicial, entonces T más A por U de T más A. Aquí le puedo poner menos. De aquí en este punto desaparece la lineal y cambia de posición. Es decir, aquí les está restando lo que es la condición. ¿Dónde te quedaste? Me quedé en C3. Y le está restando también la linealidad, que es esa constante 2 por T más menos beta, U de T menos beta. Y ya acabaste. Esta sección que es el inicio, esta que fue la lineal y esta que fue el cambio de posición y de linealidad. Y al final solo dices, esto vale C4, la delta, C4 delta de Dirac, T menos gamma, hasta el último. Y ahí acabas el modelo. Entonces, es independiente de la función escalón unitario. Las demás, si observan los cambios del escalón, sí tienen que ver con el anterior, ¿no? El que sigue menos el anterior. Mientras que delta Dirac no, solo se va a escribir. Entonces, sí se diferencian. Y como observaste, pues representan más, hay mayor porcentaje de representación de la función escalón unitario que del delta Dirac. Entonces, si ya copiaron, vamos a hacer algunos ejemplos de los que nos quedamos. Nos quedamos en ese voltaje para entenderlo, ¿no? Entonces, vamos a póngale más abajo, póngale ejemplos de esos modelos. Y vamos a trazar estas curvas. Traten de hacer las curvas rectas, no vamos a pasar todavía a las cuadráticas, pero traten de hacer esas rectas como tal. Entonces, aquí es el tiempo y aquí vamos a poner que es F. ¿Sale? Entonces, aquí vale 5, 10, 15, 20, 25. Y la función que vamos a modelar es la siguiente. Permítame, trazo el tiempo también. En el tiempo sería así. Vayan trazando las curvas. Aquí sería en el tiempo 2, 4,
6, 8 y 10. Ahora sí, viene la curva. Entonces, la curva la vamos a plantear de la siguiente forma. Es una curva que inicia en 20 y desciende en 4 unidades de tiempo a 0. En 4 unidades de tiempo desciende a 0. Se mantiene en 0. Mantiene a 0 durante otras 4 unidades, es decir, hasta el 8. Se mantiene en 0 hasta el 8 y de ahí aumenta de nivel al 10 y se mantiene de manera indefinida. Vamos a representar ese modelo. Entonces es un descenso lineal, se mantiene en 0 y después aumenta a 10. Me comentan cuando ya estén listos, cuando ya hayan copiado la gráfica. ¿Listos? Esto, si quieren, lo anotan, pero aparte. El formato de una lineal va a consistir en lo siguiente. Si recuerdan la linealización que hicimos en la materia de cálculo vectorial, tiene que ver con lo mismo. Vean, es la condición inicial más la razón de cambio. Aquí recuerden que era una división por x menos x sub 0. Ese era la lineal. Esa es la ecuación lineal. ¿Vale? La condición inicial más la razón de cambio por x menos x sub 0. Entonces, el inicio, la primera sección después del 0 es una recta que inicia en 20, un descenso negativo, baja 20 unidades en 4 unidades de tiempo y listo. Y empieza en 0. No sé si tengan duda con esto, con esta ecuación. Lo escribo aquí. Dice que inicia en 20, es un descenso negativo. Y, a ver, baja 20 unidades, lo pongo arriba, sobre las unidades del tiempo en que descendió esos 20. Entonces, 20 entre 4 por X y no le resto nada porque empezó en 0. Aquí empezó. Entonces, X menos 0 lo voy a dejar. Y listo, ya hicimos la primera sección, esta primera sección. En lugar de X le puedo poner la T, ¿no? Estamos modelando con el T y no le podemos poner los paréntesis, lo dejamos así como está. Entonces, 20 menos 20 cuartos de T. ¿Dudas con esa? ¿No? Bueno. La que sigue. Traten de poner atención a la que sigue. ¿Lo escucho? Yo tengo una duda ahí nomás, ¿por qué solo se...? Ah, no, creo que mi duda ya la va a hacer. Te iba a preguntar que por qué está ahí si llegaba hasta el 8. No, sigue hasta infinito. Pero sí, vamos por parte. Tenemos que modelar todas las secciones hasta el punto donde cambia. Entonces estamos modelando solo de 0 a 4. Nos falta de 4 a 8. Entonces la parte de 4 a 8 la podemos modelar de dos formas. Las dos tienen desventajas. Las dos tienen desventajas. La que voy a poner de verde tiene la desventaja, y lo voy a poner aquí, tiene la desventaja de tener que ajustarse después, de tener que hacer álgebra después. Pero la escritura es sencilla. Voy a poner paréntesis, piensen que estoy escribiendo después de ese más, pongo paréntesis y hago lo siguiente. Esta es la curva final y esta es la curva inicial. ¿Quién era la final? 0. ¿Quién es la inicial? Pues la que acabo de escribir, 20 cuartos de T. Más bien menos 20 cuartos de T, negativo. Y se acabó. Esa es esa curva, este cambio.
lo que ocurrió final menos inicial, lo que cambió. Esa es una forma. Restar simplemente lo que pasa después menos lo que ya modelé anteriormente. Y así me voy haciendo el análisis. Ahora, lo podemos hacer de otra forma. Entonces, la otra forma lo voy a poner aquí ahora de amarillo. Piensen que voy a continuar de amarillo. Es observar lo que sucede en ese punto. Entonces, en ese punto hay conexión. No es como el tiempo igual a 8. En el tiempo igual a 8 hay una desconexión. Están separados. Pero en t igual a 8 hay una conexión. Quiere decir que la condición inicial se mantiene. La condición final de la curva anterior con la condición inicial de la curva que sigue son iguales. Entonces, no cambió la condición inicial. Se mantiene la condición inicial. Lo que cambia va a ser la linealidad, solo la linealidad. Entonces, ¿qué pasó con la lineal? Venía en sentido negativo, recuerden la resonancia, se solapó con el sentido positivo y ya se anuló, se equilibró, por decirlo así. Entonces, desapareció esa linealidad. Entonces, si la linealidad es negativa, pues ahora voy a poner la linealidad positiva. Sería 20 cuartos de t, pero no estoy empezando en 0. La linealidad ahora lo estoy empezando en 4. T menos 4. Y listo. Ese sería el modelo. El modelo en U de t menos 4. ¿Sí? Entonces, ahí terminaríamos ya con ese modelo que tenemos. ¿Sí? Aquí le voy a poner U de t menos 4. Entonces ya modelé la sección esta. Entonces observen, comenten sus dudas, de favor. Vamos 2, nos falta la última. La última ya es sencilla. La más difícil, les decía la otra clase, que son las rectas, el cambio de rectas. Este problema es muy parecido al que hicimos la otra vez. Ahorita le voy a poner uno más difícil y se va a entender de mejor manera. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí dudas? Vuelvo a repetir. ¿Puede volver a explicar de dónde sacó lo amarillo? Me perdí tantito ahí. ¿Sí? Por favor. Sí, lo voy a poner acá. Lo voy a poner abajo para que se pueda escribir todo. Lo amarillo sale al observar que cambia. Literalmente en la unión 4, en el tiempo igual a 4, lo que cambió es de recta a constante. No cambió de punto a punto. No hubo cambio de punto. Hubo solo cambio de recta a constante. Entonces, si la escribimos, primero la recta inicia en 20 menos, baja 20 y en 4 segundos. 20 entre 4, 5. 20 entre 4, 5 y le hago la variable porque inició en 0. Sería t menos 0, pero 0 es 0. No lo escribo. Ahora, cuando estén unidas las rectas, las condiciones no cambian, las condiciones se mantienen. Entonces, lo único que le vas a agregar, quitar, es la recta, el cambio de esa pendiente, ¿sí? Entonces, imagínate esto. Vienes con esta negativa, para que se vuelva una recta, piensa en este sentido. ¿Cómo lo puedo graficar? Bueno, acá si me logran ver en la pantalla, viene esta recta y sigue esta, ¿no? Seguiría esta. Pero si no ocurre este cambio, lo que está pasando es que desciende para acá. ¿Qué le debes de agregar a esta recta para que se mantenga aquí? Para que se mantenga. Entonces, le debes de agregar este sentido, ¿no? Entonces, cuando esta la equilibras con esta nueva recta, pues ya se va a mantener, ¿sí? Entonces, esto lo proyectas, por decirlo así, hacia lo constante. Entonces, lo que le estás agregando es esta pendiente positiva. Y ya la vuelves positiva. Solo la línea. Ahora imagínate que estuvieran desconectadas, pero con la misma pendiente. Imagínate que pasaría esto, ¿no? Así es que no pasó nada, no hubo cambio. Pero si estuvieran así, entonces lo único que cambió fue la condición inicial. Entonces aquí lo único que le debes de hacer es sumar o restar. Depende, ¿qué tal si sube?
Aquí le sumas, aquí le restas el número, la constante, la altura que cambió. Si esta se deforma así, ahora tienes que analizar la pendiente. ¿Qué pendiente cambió, no? Si acá tienes pendiente 2 y ahora se transformó a pendiente 4, ¿cuánto le agregaste, no? ¿Cuánto le agregas de la pendiente? Eso es ese análisis. Entonces lo vamos a ir practicando. Ya tenemos esto, ya tenemos la primera. ¿Qué ocurre en t igual a 4? Un cambio. ¿Qué cambió? La linealidad se volvió positiva o se volvió constante. Entonces le agregamos ese 5t menos 4. 5t menos 4. ¿Dónde? En un t menos 4. Ya estamos modelando estas dos. Nos falta la última. Para la última vemos que solo aumentó 10 más 10 u de t menos 8. Y se acabó. Ese es el modelo para esa función que está de amarillo. Cópienlo, los escucho con dudas. Dije, ¿por qué dijo que por ejemplo, el 20 menos 5t y ya después se cambiaba el signo, algo así? ¿Por qué se cambia el signo? Porque cambia la pendiente. Porque cambia la pendiente. Si no cambiara la pendiente, no se cambia el signo. Aquí cambia la pendiente. Fíjate que aquí tienes pendiente negativa y acá tienes pendiente positiva o pendiente 0. Vamos a hacer un ejemplo de pendientes, un ejemplo más difícil para que entre más números se entienda un poquito más. Eso espero. Ya que tengamos esto, lo transformamos. Vamos a transformarlo para que queden esos dos temas. La transformada de una constante es 20 sobre S. 20 sobre S. La transformada de menos 5t es menos 5 sobre S cuadrada. La transformada de una constante por la variable sigue siendo la anterior, 5 sobre S cuadrada. La transformada del escalón o de la traslación en el tiempo es Euler de menos 4S. Y lo mismo para la del 10. La transformada de 10, 10 sobre S, y la transformada del escalón, menos 8 sobre S. Y resuelta la transformada. ¿Qué indica la transformada? Es una recta, cambió la pendiente de la recta y cambió la condición inicial de la recta siguiente. Estos S que están ahí indican qué cambios ocurrieron. Y si vemos S cuadrada y S, es porque solo hay rectas y constantes en esa función. Si tuviéramos una S cúbica, es que también hay cuadráticas en esa función. Cópienlo, vamos a hacer otro, ya con pendientes, lo que platicaba su compañera. El cambio, observen el cambio de menos 5 a más 5. Eso es lo que deben de observar, de menos 5 a más 5. De menos 5 a más 5. Cuando ya lo tengan copiado, comenten listo. Ya dije. Entonces, hacemos el de cambio de pendiente y cambio total, para que ya se entienda eso de por qué se suma y se resta, viendo las variedades. Entonces, acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otra vez está 8. 5, 10, 15, 25. Acá vamos a modelar la variable
Y. Entonces, la Y, observen cómo es su curvatura o su discontinuidad. Empieza en 15 hasta el tiempo igual a 5. No salió muy recta eso, pero imagínense que es recto desde el 15, desde un valor en las ordenadas y un valor en las abscisas. Así. ¿Sale? Esa pendiente. De aquí aumentó en 2 unidades de tiempo hasta el 25. En 2 unidades del tiempo aumentó hasta el 25 y ya se mantuvo ahí. Y ahí se fue. Completo. Y ahí continuó indefinidamente. El cambio, ¿dónde ocurrió? En tiempo igual a 5. Vamos a modelarlo. Entonces, sería Y igual. Y empezamos con una recta normal. Vuelvo a repetir, inicia en 15, tiene pendiente negativa, descendió 15 unidades en 5. Es decir, tiene pendiente, lo escucho Luis Manuel, descendió 15 en 5. ¿Qué pendiente tiene? Descendió 15 en 5. Pendiente 15 entre 5. Muy bien, 15 entre 5, 3. Tiene pendiente menos 3. T solamente porque inicia en 0. T menos 0, T. Ahora, hubo un cambio. ¿Qué cambio hubo? Hubo un cambio solo de pendiente, no hubo un cambio de condición inicial, únicamente dependiente, porque los puntos están conectados. ¿Cuánta pendiente cambió? ¿Sí? Pues ahí sí está difícil ver cómo, pues el otro porque se equilibró, pero ¿cuánto pendiente aumentó? Entonces, Luis Manuel, en la final, la que está en el estado final, y esta es la inicial, la del estado final cambió, aumentó positivamente 25 unidades en 2 unidades de tiempo. ¿Cuánta pendiente tiene? 25 en 2, ¿cuánta pendiente tiene? 12.5. Muy bien. Sí. ¿Cuánto cambió entonces en este punto? ¿Cómo hizo el cambio? Si cambió de menos 3 a 12.5, ¿cuánta pendiente cambió? ¿Cuánta? 15.5. 15.5. Sí, 15.5. Muy bien. 15.5 T menos 5 U de T menos 5. Y ahí acaba. No cambió condición inicial. Solo cambió pendiente. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Qué pasaría si sí hubiera cambiado pendiente? Que imagínense que acá saliera otra curva así. Entonces, a esto solo le pones corchete y le agregas lo que aumentó. ¿Sí? Si hubiera empezado la otra línea en otro punto. Ahora hacemos otro ejemplo más sencillo de esto, pero desconectados los puntos. ¿Vale? Entonces, copien este. Espérense, la transformada. Hacemos la transformada. La transformada de 15, 15 sobre S. La transformada de 3T, 3 sobre S cuadrada. La transformada de 15 con la T, 15.5 con la S cuadrada. La transformada del escalón Euler de menos 5S. Listo. Ahora sí, cópienla.
Entonces, otra vez, observen las pendientes. Si están unidos los puntos, solo cambiar los pendientes. Esta pendiente era -3 y esta pendiente es 12.5. La diferencia en esas pendientes es 15.5. Entonces, ese es el número que va a ir aquí, con la T. El -5 es por existencia, por dónde empieza ese cambio. ¿Sí? No crean que es por la condición inicial. O sí, pero la del tiempo, no la de las Y. Entonces, si hubiera un desfase de esas líneas que no estuvieran conectadas, se le agrega. ¿Cuánto aumentó también en las constantes? Voy a borrarla. ¿Ya la tienen copiada todos? ¿Listo? ¿Todos? Ya. Bien, jefe. Muy bien. Entonces, sale pues. Vamos ahora con la última curva. Vamos a modelar V, parecido al otro. Y vamos a tener una curva un poquito más grande. Entonces, tenemos esta recta en los primeros 20 segundos y aquí alcanza, pensamos que es velocidad o voltaje, un valor de 80. De ahí desciende a 0 y vuelve a iniciar con ese mismo periodo. Pareciera una función periódica. Si esto fuera una función periódica, ya no me funcionaría el escalón unitario. Aquí lo modelaría con una función periódica. Veo que se repite, ya hago solo un periodo y lo otro lo mando allá a una integral que mide todo ese periodo. Pero lo que pasa aquí es que en este punto desciende y ya se mantiene. Y no desciende en esos mismos 20 segundos, desciende un poquito más lento. Vamos a descenderlo un poquito más lento. Es decir, si aquí fue en 20, ahora hizo el descenso en, aquí 60, aquí sería 80 segundos o tiempo. Y se mantuvo, ahí escuchen, se mantuvo en 0. Ahí después se mantuvo. Lo voy a dibujar con otro color para que se traten de observar. Entonces, es esta línea amarilla, esta línea discontinua, esta otra línea amarilla, aquí están unidos los puntos, cambió pendiente nada más y se mantuvo en 0. ¿Quién quiere practicar? Lo escucho, alguien que guste practicar, y si no, platicamos otra vez el cambio pendiente, pero si ya ustedes dicen, ¿no?, que sí se entiende lo anterior, los escucho. ¿Alguien que quiera practicar? V es igual. Sería igual a 0 más sería 80 entre 20, 4t, ya menos, no. Y ya me perdí. Otra vez, piensa en qué pasó de esta a esta. ¿Qué pasó? Y si observas qué pasó, no, lo único que es que se desfasó, ¿no? Estaban así y como que se cortó para abajo, bajó así. Entonces solo descendió condición inicial, no descendió pendiente, no cambió pendiente, solo la condición. Entonces se restó, ¿pero qué se restó? Se restó, ¿cuánto? Se restan entonces los 80. 80. Y es U la de T. U de T menos 20.
Cerramos. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí va muy bien. Ya está resuelta estas dos líneas. Ahora este punto. En ese punto, ¿qué pasó? Pues ahí se mantiene, ¿no? La anterior, como quien dice. La distancia, sí. Pero la pendiente no se mantuvo. No, la pendiente cambia. Cambia. Estaba en 4 y ahora cambió a ¿cuánto? ¿Qué pendiente nueva tiene? Ahí descendió, ¿no? Sería una o menos uno, ¿no? Está muy bien, descendió, pero no se vayan con la pinta, no es 1. Es 2, ¿no? 2. Porque va de Entonces, 80 a 40 o algo así. Exacto, 40-80. Muy bien. Entonces, menos 2. Tiene pendiente menos 2 y tenía pendiente 4. Entonces, ¿cuánta pendiente cambió? Tenía 4 y descendió a menos 2. ¿Menos 6? Menos 6. Continúen. ¿Qué le pongo? Cuando son rectas, pongan paréntesis, la T, y donde hubo el cambio. El cambio ocurrió en menos 40. Y ya ahí sería U de T menos 40. Ya estamos resuelta aquí. Nos falta la última sección, el cambio que ocurrió a los 80. En los 80 también ocurrió un cambio. Entonces, ¿qué pasó en los 80? También hay un cambio solo de pendiente. Y cambió de negativo a positivo. ¿Sí se le aumentó? ¿Cuánto se le aumentó? A ver si ahora sí queda. ¿Cuánto pendiente se le aumentó para que se mantenga en la pendiente nula? ¿Cuánta pendiente se le aumentó? 6. Está bien, ya entendieron la suma y el proceso del cambio de pendiente. Está bien, pero no es más 6. No es más 6. No es más 6 porque lo que estaba, vean lo que estaba aquí, a este punto no le interesa, piensen en esa cadena de Markov, no le interesa lo que ocurrió más atrás. A este punto solo le interesa esta entrada y esta salida, no le interesa todo lo demás. Entonces, en ese punto, lo que hizo fue un cambio de la pendiente que estaba atrás. La pendiente esa es menos 2. Entonces cambió de menos 2 a 0. Entonces no se le suma más 6, se le suma solo más 2. Más 2. Y aquí, pues T menos 80. U de T menos 80. No sé si se haya entendido un poco mejor este problema. ¿Otro o...? Sí, yo me perdí ahí donde le puso el más 6, ya no vi dónde sale el menos 6, perdón. Sí, el menos 6. Sale, vale. Entonces, lo vamos a volver a hacer un poquito mejor para que se vea completo y yo les voy a hacer la escritura tanto de la constante como de la pendiente, como en 2 categorías. Vamos a hacer el análisis de las 2 variedades, ¿no? Entonces, aquí, en este punto, solo, aquí lo voy a poner abajo, cambió posición y no cambió pendiente, no cambió pendiente. En esta no cambió posición y sí cambió pendiente, sí cambió pendiente. En este punto, otra vez, no cambió posición, pero sí cambió pendiente, sí cambió pendiente. A ver, vamos a poner 2 números. En el caso de la posición, ¿qué posición cambió? Cambió 80. No sabemos si aumentó o disminuyó, cambió de 80. A ver, las pendientes que estaban. Las pendientes la hicieron bien. Pendiente estaba atrás, estaba una pendiente de 80 de 4.
¿Qué pendiente continuó? También de 4. Por eso no cambió la pendiente. Acá ya sabemos que no cambió. Vamos con la pendiente. A ver, ¿cómo cambió la pendiente? ¿Qué pendiente estaba atrás? 4. ¿Qué pendiente continuó? -2. ¿Cuánta pendiente cambió ahí? Vamos a analizar. En la última, ¿qué pendiente estaba atrás? La pendiente es -2 y la que continúa es pendiente nula, 0. Bueno, entonces ya con eso vamos a tratar de escribir ahora sí esa función v. V es igual la recta normal, la inicial. Inicia en 0 y solo tiene una pendiente de 4t. t-0, u de t-0. Listo. Ahora, de ahí que cambió, aquí hubo el cambio, aquí está el cambio. Cambió 80, pero hacia abajo, se le va a restar 80. Y pendiente no hubo un cambio, entonces solo se le va a restar 80 en u de t menos 20. En el otro punto, aquí, en el 40, observen, estoy en el 40, estoy aquí. ¿Qué hubo? No cambió posición, pero sí cambió pendiente. Se disminuyó, cambió de 4 a -2, se le disminuyó 6 pendiente. A esa pendiente siempre agréguenle la variable con el tiempo donde esté iniciando u de t menos 40. Ya estamos aquí y ahora vamos a pasarnos. Salud. Gracias, gracias. Gracias. En el último punto no cambió posición, pero sí cambió pendiente. Cambió de -2 a 0. ¿Qué hacemos para cambiar el -2 a 0? Aumentarle 2. Entonces se le aumenta 2 de t menos 80 u de t menos 80. Esa escritura o este tipo de modelos va a simplificar el proceso de transformación. 4 sobre s cuadrada menos 80 sobre s, Euler de menos 20s, menos 6 sobre s cuadrada, Euler de menos 40s, más 2 sobre s cuadrada, Euler de menos 80s. Y se acabó el modelo. Se acabó la transformación. Entonces, sí nos simplifica. Entender esas variaciones sí nos ahorra todo este tiempo y nos mejora el proceso de modelado. Si nosotros hubiéramos seguido con ese modelo tradicional de puntos o ese modelo tradicional de entrada menos salida, pues del punto que está ahí al otro, a la transformación, tendríamos que hacer varias escrituras, mucho de álgebra para llegar a la transformación. Pero ya con esta forma, pues ponemos, escribimos arriba y transformamos abajo. Entonces, cópienlo y pues los escucho. ¿Avanzamos con aplicaciones o seguimos practicando esto? Otro no hice por aquí de las dudas. Dale, vale. Otro. Vamos a hacer otro. Yo sí tengo duda de cómo salió ese -6. Ah, el -6 es de la pendiente. Aquí rápido tienes que hacer la división de 80. La altura es 80 y la base es 20. Se dividen. 80 entre 20 es pendiente 4. La otra es 80 negativo, bajas, y la base es 40. O sea, -2. Entonces es de 4 a -2 en pendiente. Entonces, ¿mande? ¿Por qué el 80 negativo? Porque descendió. Observa el punto de partida. Aquí aumentó positivo y acá descendió negativo. Ya el -6 es la diferencia que hay del -2 al 4, ¿no? Exacto. En una posición de, por ejemplo, en una recta. Entonces, ahí la compañera, no sé si ya quedó un poco más claro el -2. Okay. Vale. Entonces, si ya lo copiaron, hacemos otro. Ahí no escuché.
Entonces T y acá T mayúscula. Le voy a poner uno un poquito más difícil con fracciones. Pero ahí, pues, en vez de hacer la resta con números, ahí hagan las restas con fracciones. Esa hagan en la calculadora para hacer rápido las pendientes. Entonces, de este punto se mantuvo en la constante de 2 hasta el 8. Después aumentó a la misma proporcionalidad, aumentó 4 y otra vez aumentó 2 hacia arriba. Es decir, llegó a 4. Entonces, no creo que sea así. Más o menos así, supongamos. Este lo vamos a unir con este. Y esta es una recta. Y esta también es una recta. Y este con este. De ahí cambió a los... Este es 8, 4, 8, este es 12 y este sería 14. A los 14 descendió completo. Descendió completo y se mantuvo en esa constante de 0. Entonces, ese sería nuestra curva, nuestra función que necesitamos modelar. Vamos a modelar la variable t con respecto a la variable independiente t minúscula. Empezamos. Ahí yo inicio con el cambio en 4, alguien que haga el cambio en 8 y ya termine en el 12 y yo hago el 14. ¿Sale? El más difícil es el 12, entonces yo, ustedes y ustedes también. Y ya el último ya lo veo. Entonces voy en el del tiempo igual a 4, antes del tiempo igual a 4. Antes del tiempo igual, en el tiempo igual a 0. Entonces, U de t, eso no les dije, ¿verdad? U de t así es igual a 1. Eso es la función escalón. U de t es igual a 1 y antes en el 0, U de t, un negativo es 0. Entonces, esa es la función. Por eso U de t en el tiempo igual a 0 no se pone. Bueno, entonces inicia con una recta con pendiente 1 medio. 2 entre 4. Entonces la pendiente es 1 medio. 1 medio de t. Muy bien. Aquí se unió, cambió de pendiente, cambió de positiva a 0. Entonces se le restó la pendiente. 1 medio de t en el tiempo igual a 4 y U de t menos 4. Van ustedes, ¿qué pasó en el tiempo igual a 8? Cambió. ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó, ¿no? ¿Pendiente o posición? La pendiente. ¿Cuánta pendiente? Igual no, 1 medio. Paréntesis t menos 8 y acuérdense de agregarle U de t menos 8. ¿Siguen ustedes? ¿Qué pasó en el segundo minuto 12? Depende de cómo sea el modelo. ¿Qué pasó en el 12? Bajó la pendiente. Bajó. ¿Cuánta pendiente? Sería menos 2.
aquí tenemos una pendiente de 1/2 y acá tenemos una pendiente de -2. Sería, Pero no cambió. sería una pendiente de 2.5, ¿no? Exacto, cambió -2.5. -2.5, T menos 12, U de T menos 12. Pues yo con la última, ¿qué pasó en el 14? Se le aumentó una pendiente también, nada más. Y la pendiente que aumentó es del -2 al 0, es decir, 2 aumentó 2. T menos 14 por U de T menos 14. Y ya la está listo para transformarse. Es 0.5, voy a escribir como sus compañeros, 0.5 sobre S cuadrada menos 0.5 sobre S cuadrada, Euler de menos 4S, más 0.5 sobre S cuadrada, Euler de menos 8S, menos 2.5 sobre S cuadrada, Euler de menos 12S, más 2 sobre S cuadrada, Euler de menos 14S. Esto también, lo que transformé, también codifica lo que les decía de las pendientes. ¿Sí? Tenemos una pendiente de 0.5, disminuyes una pendiente de 0.5 en 4, aumentas otra pendiente de 0.5 en 8, disminuyes otra pendiente de 2.5 en el 12 y aumentas una pendiente de 2 en el 14. Y ahí queda. Ese es el modelo. Ok. Sí, Ahí sí en la pendiente que están 12 a 14 en lugar de hacia abajo va hacia arriba, sería pues, el positivo el 2.5. si fuera en en el 12 o en el 14. Sí, ahí en el 12 en lugar de bajar al 14 que subiera. Que subiera un poco más de la inclinación que ya tenía. Sí, fuera sería, positivo. Sería positivo. Sería positivo. Okay. Pero fíjate, bien, si viene así y se mantiene aquí, eso es descender la pendiente. Debe de aumentarse de esta línea. Si aquí imagina una línea imaginaria, aquí sería, si la pones así, aumenta pendiente. Pero si la pones un poquito hacia abajo, así, disminuye la pendiente. ¿Sale? Pero sí, si va así, hacia arriba, aumenta. Positivo el 2.5 u otro número. Sale pues. Entonces vamos ahora a resolver ya un problema de aplicación. No nos va a dar tiempo para muchos. Vamos a tratar de hacer 2 de rápido. El de deflexión de la viga y vamos a hacer el de ese modelo que les decía de sistemas. La ventaja del de sistemas es que recuerden, lo platicamos en la otra clase, que en funciones de transferencia, si no conocemos la entrada, pues lo dejamos como una función de transferencia sin destransformar. Solo dejamos la fracción en la variable compleja. Y ya los problemas de aplicación de una variable, pues ya no es un sistema, pero sí tenemos que hacer todo el proceso. Recuerden el proceso. Transformo, despejo, de ahí hago fracciones parciales y destransformo. ¿Sale? Entonces voy a borrar completo. Y el problema es el siguiente. Determinar la curva de deflexión. La curva de deflexión de la siguiente viga. Tenemos un soporte fijo. Tenemos la viga. Tenemos un rodete. Y aquí vamos a tener una carga. La viga completa o este elemento tiene una distancia de 10 metros. Entonces, la carga que soporta es a partir de 2 metros. A partir de 2 metros empieza a soportar una carga. La primera es puntual. Después a los otros 2 metros, es decir,
Aquí es 2 metros. Aquí es 4 metros. A los otros 2 metros empieza una carga distribuida. Una carga distribuida que no termina completa, sino para en 2 metros antes de toda la viga. Para ahí. Y hay una carga triangular. Y una carga triangular. Aquí estamos en la distancia de 8 metros. Ahora, ¿cuáles son los datos? Esta carga puntual es de 200 newtons. Esta carga distribuida tiene una densidad de carga de 40 newtons por metro. Y listo. Vamos a calcular cuál es la curvatura de la deflexión. Entonces, anótenlo como problema. Calcular la curvatura de la deflexión. ¿Listos? ¿Ya la tienen? Ya. Bueno, primero hay que hacer el análisis estático, debido a que ese análisis estático en realidad son las condiciones iniciales de nuestro problema. Entonces, esa sumatoria de fuerzas y la fuerza que encontremos que soportan esas partes de esa estructura o de ese elemento, pues van a ser lo que sustituyamos en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es el modelo más simple de transformadas de Laplace. El modelo es el siguiente, es EI por Y cuarta derivada igual a la distribución de carga. Ese es el modelo con cuarta derivada. Eso nos permite, no la de segundo orden, porque si nosotros buscamos ecuación de la viga, nos aparecerá la de la segundo orden. La de segundo orden está relacionada con el momento, ¿sí? Segundo orden, momento. Y entonces necesitamos hacer el análisis de momento. Y para hacer el análisis del momento, tenemos que seccionar la viga. El análisis, el que les platicaba a ustedes que hacen sus compañeros de civil, seccionan la viga y hacen el análisis por secciones. Entonces, modelarlo a través de la distribución de carga me permite que con observar lo que está soportando esa viga, determinemos cuál es la deflexión. Determinemos cuál es la curvatura de la deflexión. Entonces, vamos a hacer el modelo de esas rectas que están ahí. Entonces, ya que tengan anotado eso, vamos a hacer el análisis estático. Vamos a determinar cuánto soportan cada elemento. Aquí ya saben, hay que ponerle que soporta AY y acá que soporta BY, ¿no? AY y B. Si quieren puede omitir esa A. Bueno, así déjenlo con AY y BY, mejor. Entonces, solo vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en A. Sumatoria de fuerzas en Y igual con 0 y sumatoria de momentos en A igual con 0. ¿Sí? Entonces, empezamos con la primera ecuación. La primera ecuación de fuerzas y después hacemos la de momentos. La de fuerzas yo la pongo y la de momentos ustedes me apoyan. Ya llevaron estática. Entonces, la de fuerzas. El análisis de fuerza lo puedo hacer pensando en esa entrada y salida
o pensando en esa comparación de lo que va hacia arriba en contra de lo que va hacia abajo. Entonces, si observo la distribución de cargas, pues completamente las cargas están soportadas por A y BY. Eso lo puedo escribir en la primera ecuación. Puedo sumar AY más BY, lo que soportan cada elemento. Se compara con las fuerzas que observamos. Observamos una fuerza de 200 que va en contra de la A y la B. Después observamos una distribución de carga de 40 a lo largo de ¿cuántos metros? De 4. Vean, 4 metros a 8 metros. Una distribución de carga de 4 metros. Después observamos una triangular con una altura de 40, con una distribución otra vez de 8 a 10, 2 metros. ¿Sí? Y como es triangular, está partida entre 2. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? AY más BY. La carga puntual es 200. La carga distribuida constante es de 160. La parte triangular va a ser de 80 entre 2 de 40. ¿Sale? Y en realidad ambos soportan pues 400. Soportando 400 newtons de carga AY y BY. Apóyenme con la sumatoria de momentos en A. La sumatoria de momentos en A igual con 0. Sumatoria de momentos en A igual con 0. Sería 200 por 2. Positivo, muy bien. Positivo, no. Negativo, ¿no? Negativo. Muy bien. Y bueno, es que ahí sí, me confundo, ya no me acuerdo cómo se hace cuando era una carga distribuida. Sería, también sería negativo porque van hacia abajo. Menos 160 por 6. Después sería más... ¿Se toma 6 o se toma la mitad de la sección de 4 a 8? 6. Ahí sí. ¿Está bien? Sí, está bien. 6. Los 40 sobre... 40 por... 40 por... Esa está difícil, pero Sí. aquí la pueden. Sí, ahí me enredé. Háganlo por pedacitos en calculadora. Ya llevan 8 de distancia acumulada. Solo les falta la distancia del centroide del triángulo. La distancia del centroide del triángulo es... Bueno, dibújenlo. Tengo un triángulo. Quiero conocer dónde está centrado. Pues por aquí. Ah, son 3 partes. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Ah, quiero el primer tercio. ¿Tercio de cuánto? ¿Cuánto mide aquí? Pues entonces si mide 10, 10 tercios, 20 tercios, 30 tercios. Pero si estás en el primero es lo que vale entre 3 nada más. Entonces aquí si mide 2, 2 tercios esto sería. Entonces tienes 8 más 2 tercios en calculadora. 8 más 2 tercios. Ocho más 2 tercios. Lo vamos a dejar. 8.6666 lo dejamos. Muy bien. Y todo se debe de sumar con el momento que causa B. BY por los 10 total. Igual con 0. Ahora, sin importar el signo, sumen todos estos. Sin importar el signo, súmenlos completo. 200 por 2 más 160 por 6 más 40 por 8.6666.
200 por 2, 160 por 6, más 40 por 8.66. Todo positivo. Denle igual y divídanlo entre 10. Me sale 170.6664. Punto 66, lo dejamos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eso carga BY. ¿Cuánto carga AY para formar los 400? 230, no, 229.33 newtons. Ya tenemos las condiciones iniciales, porque vamos a ver por qué son condiciones iniciales. Entonces, copien hasta ahí. Ya tenemos las fuerzas AY y BY. ¿Listos? Dudas que tengan, los escucho. Ángel. Sale, vale. Voy a borrar. La sumatoria de fuerzas es igual con 0. Recuerden eso, sumatoria de fuerzas es igual con 0. Sumatoria de momentos igual con 0. Todas las cargas. 200, 160, 40. Sale pues. Me pasan luego estos números, los de las fuerzas, porque necesitamos saber cuáles son las condiciones. Entonces, de esa ecuación tiene cuarto orden. Debemos de saber, en la primera unidad comentábamos que si es de cuarto orden, debemos de saber todas las condiciones atrás de ese orden. Es decir, necesito conocer quién es la tercera derivada, quién es la segunda derivada y quién es la primera derivada. Entonces, en el caso de esta viga que no está empotrada, si tuviéramos una viga empotrada, conociéramos todas las condiciones, todas las condiciones, porque tenemos el ángulo, la fuerza y el momento. ¿Sí? Tendríamos todas las características, o más bien el ángulo, la posición y todas las demás. Entonces, en el caso de una viga así como está, sí nos falta el ángulo inicial. Por eso en el análisis de vigas o en análisis estructural lo analizamos o se analizan mediante dos variables, mediante deflexión lineal o mediante deflexión angular, porque son las dos que están en juego, las dos que se determina una o la otra. Entonces, están en ese proceso. Entonces, podemos cambiar de sistema. Tenemos el sistema traslacional o el sistema rotacional. En el caso de las condiciones, las anoto. Necesitamos saber quién es Y tr'prima, quién es Y prima, quién es Y prima y quién es dibujar la curvatura de la deflexión. Yo la dibujaría. A ver, ¿qué significa? Este no es un empotrado. Ese significa, piensen así, que yo tengo algo aquí, mi brazo está conectado al suelo y está así. Y yo puedo moverlo así.
no está empotrado, puedo deflexionarlo angularmente, puedo hacerle este. Entonces, no está empotrado. Si estuviera empotrado, el ángulo de salida fuera 0. Conociera la primera derivada, pero no la conozco. Mientras en ambos, tanto en empotrado como en ese fijo, conozco la posición. La curvatura empieza desde ese punto. Desde ahí se deflexiona así. Supongamos que así. Entonces, sabemos la condición inicial de esa posición. Va a ser 0. No sé cuánto sea esto. Esto lo voy a plantear como una constante. Ese es el único que no conozco. La segunda derivada que les dije que era el momento. ¿Cuánto vale el momento en ese punto? Tabla, Manuel. ¿Cuánto vale el momento en ese punto? 0. ¿Sí? ¿Por qué? Ya lo hicimos hace rato. La sumatoria de momentos en A vale 0. O decir, en ese punto, justo al inicio de la deflexión, su torsión debe valer 0. Su momento vale 0 para que sea equilibrado. La fuerza. Ahí estábamos con los porcentajes. Ya tienen varios porcentajes. Ya los que tienen no participen. Ahí denle chance a los demás para que ahí los demás vayan aumentando su... Entonces, ¿cuál es la condición inicial de Y'? Condición inicial de Y'. ¿Cuánto vale? Vale 15%. Si me dicen cuánto vale. Si los apoyo, vale 5 nada más. 15%. Ya casi le regalé la unidad. 15%. La sumatoria de fuerzas es igual con 0. No, Y' tiene valor. Entonces, Debe Y. Ah, sí, pero no. Cuatro triprima en la distancia, porque no es el tiempo, en la distancia 10, no en la distancia 0. Acuérdense que estamos en condición inicial. Perdón, aquí me faltó ponerles el 0. Sub 0, sub. Sí estaban bien en las fuerzas, está muy bien. Es con respecto a las fuerzas. Otra vez, este es posición de la curva. Posición. Este pero por eso así, pero terminar en 0. Equilibrado. Las aquí es fuerza. La fuerza al inicio. Calle. A, fuerza de AY es menos, modelando hacia abajo, va a ser negativo. ¿Y cuánto vale A?
.33. Muy bien, newtons, lo podemos dejar así. Ya tenemos todas las condiciones, ahora sí, para transformar. Entonces vamos a resolver la transformada de esto. A es una constante, la voy a dejar con corchete. La transformada del menos s cuadrada por la y sub 0 prima, menos s por la y sub 0 biprima, menos la y sub 0 triprima. Cierro, igualado que voy a eliminar el momento, esto vale 0, y solo me voy a quedar con la pendiente y la fuerza. Copien eso, los escucho con dudas. ¿Dudas de la ecuación? ¿Puedo explicar uno? Es que está lloviendo muy fuerte acá y no se escucha. Es sí. ¿En Ándale, cuál parte? en la parte de allá, ¿Esta o acá? sí, allá del lado derecho. Ok. Esta es la transformada de este. La E es la constante. Va a haber, para que cualquier material tiene un coeficiente elástico y una inercia al giro. Entonces, juntos es el módulo de elasticidad. Entonces, ya tenemos el módulo de elasticidad constante. Podemos ponerla acá. Y vamos a poner corchete, porque va a haber la transformada de este, es toda esta secuencia. Empiezas con S a la cuarta. S a la cuarta, Y, menos S al cubo, Y sub 0, y 1 vas bajando del 4 al 3, al 2, al 1, hasta el 0, mientras que después de la Y vas a poner todas las condiciones a partir de Y sub 0. Y sub 0, Y sub 0. Prima, pones todas las condiciones. Entonces, ya poniendo esas condiciones, te das cuenta que siempre te va a faltar una para llegar al cuarto orden. Por eso va de Y sub 0 hasta Y sub 0 triprima. Cierras y transformas Q de X. Q en el dominio de la distancia se transforma a Q en el dominio de la variable compleja. Y ya listo. ¿Sí? Las condiciones que voy a borrar, esa es la de la fuerza. Ya la deflexión, la triple derivada de la deflexión junto con el módulo de elasticidad dan la fuerza. ¿Sí? De ahí el doble cambio de la curvatura de una viga con el módulo de el momento, la torsión. La primer cambio da la pendiente y la posición inicial pues es
y ya esto. Vamos a simplificar un poco esta. Ya la tienen anotada ustedes, me la van dictando. Entonces, vamos a simplificar todo esto. Y sería así. EI por S4, Y de S. Solo hay de todo lo que estaba escrito, creo que nos quedó la pendiente, que era la primera derivada con S cuadrada. Entonces sería menos S cuadrada por una constante. Creo que es la pendiente. Y la última, que era la fuerza, negativo por negativo, menos 233 no es cierto. 229.33, negativo también, porque hace rato les decía por qué. Punto 33, cierro, igual a QDS. Ahorita hacemos QDS, que este era el tema en que estábamos hace ratito. Sigo. EI. Este entre I, perdón. Este entre I. Para que se elimine. Ya voy a hacer la multiplicación para que no quede algo raro. Multiplico este por este por este y este por este. Si alguien se pregunta por qué I, hace rato lo despejé de la última, de la condición que está ahí. Ven que tengo Y' conjunto con el I igual a la fuerza. Pues pasé el I del otro lado. Eso para eliminarlo. Y solo quedarme con esto, vean. EI, S cuarta, Y de S, menos una constante con S cuadrada, más 229.33, igual a QS. EI, Y de S, es igual a QS sobre S cuarta, más una constante sobre S cuadrada, menos 229.33 sobre S cuarta. Ya tenemos cómo se definiría la estructura para resolver cualquier viga con cualquier distribución de carga, sabiendo la fuerza que está en el primer elemento. No empotrada, porque empotrada sería otro análisis. Lo único que cambiaría de la empotrada es quitar la C. Y ya sería. Esto para elementos que son estáticos, no hiperestáticos. Para hiperestáticos también ya no nos sirve esta álgebra, pasamos a matrices. Pero hasta el momento, cuando está estático, pues ya, está así queda. Esta es. Nos falta encontrar QDS, ahorita lo hacemos. Cópienlo, los escucho con dudas. Ahí el C sobre S cuadrada es por la división, ¿verdad? Del S cuadrado sobre S cuarto. Exacto. Y la constante sigue siendo constante. EI por la constante se queda. Cuando averiguamos la constante, podemos hacer el retroceso y saber cuál era la pendiente, con qué pendiente inicia la viga, ¿no? Recuerden que en algunas construcciones, a veces no me interesa tanto cómo se deflexiona, cómo se deforma al centro, ¿no? Sino cómo se deforma el nivel al inicio, cómo está deformando. ¿Qué es lo que me manda la regla, ¿no? ¿Qué es lo que me manda la dirección? Entonces, esa es esa constante C que aparece ahí, ¿sale? Esa es el cambio de dirección al inicio, cómo va cambiando. Copien. Vamos con la distribución de carga.
la distribución de carga, olviden el 200 Newton, olvídenlo. Olviden el 200 Newton, ¿sale? Olvídenlo. Yo lo vamos a escribir al final como una delta de Dirac. Entonces, el 200 olviden y solo modelen eso que empieza en 0, eso que aumenta y eso que cambia de pendiente. Modélenlo. Hagan ustedes. Entonces, Q de X y ya después transformamos. Q de X. Modélenlo. Este no lo vean. Esa es una función delta Dirac. Y recuerden que les decía que es independiente al escalón. Entonces, no lo vean. Inténtenlo, inténtenlo. Quien sea. Ahí Gabriel o Galicia. Gabriel o Galicia, quien quiera de los dos. Gabriel. Te recuerdo cómo inicia, cuánto cambió y después si cambió pendiente o no. Inténtelo, Gabriel o Yair Galicia. Sería en los 4 metros, ¿no? En ese punto. A partir de ese punto, exacto. Pues hay un cambio de 40, que ahí sería T menos 4. Pero con la U o sin la U. Ah, con la U, ajá. U de T menos 4. Muy bien. Ajá, bueno, en este caso como es, ajá, X de distancia. Muy bien. Ya vamos resuelto de aquí a acá. Falta este punto. Ahí sería menos 40. ¿Sí está bien menos 40 o...? No, fíjate que si tú le restas 40 instantáneo, estás a 40, ya estás a 40. Si tú le restas 40, bajas a Ah, sí. 0. Y no es cierto, va a triangular. Ah, entonces sí sería 40 entre 2, que sería 20. Y U de X menos 8. Aquí como es recta, sí va el X menos 8. Aquí. Y listo. Muy bien, está bien. Ahí ya nomás cuiden lo de con la diferencia entre la constante y las rectas. ¿Sale? Solo eso, pero está muy bien. Voy a poner los delta de Dirac. ¿Sale? Yo voy a poner los delta de Dirac. El delta de Dirac está aquí, a los dos, está al final. Véanlos. Los delta de Dirac son independientes. Hay una función impulso o una función delta a los 2 metros. Eso es 200 delta Dirac. Ah, ya recordé cómo era ir. Así es. Más o menos un ganchito. Esa es la delta. Delta Dirac X menos 2. Esa es la delta Dirac. Está en el 200 y está el último. Está con la BY, va hacia arriba, negativo. ¿Cuánto vale BY? 170.6666 y es una delta también, es una fuerza puntual, X menos 10. Listo. Ya tenemos cuál es la distribución de carga. Ya podemos transformarla. Distribución de carga transformada es
Ah, ya no es cierto, ya no les he explicado delta. Como no les he explicado cómo se transforma delta de Dirac, vayan a su formulario, de favor. Vayan a su formulario, al grupo, la tenemos en el grupo, creo que sí. Vayan al grupo. 404A. Ahí la mandó su compañera Odalis y su compañero Carlos. Ahí chequenla. ¿Cuál es la transformada de una función delta de Dirac? ¿Cuál es la transformada de una función delta de Dirac? Se nos acaba el tiempo. ¿Es la fórmula 22? Sí, la fórmula 22. La fórmula 22 lo que indica es que en el caso de delta de Dirac no vas a transformar lo que está iterando esa delta. Es decir, en esta el 200 es una constante también. 200 pasa y solo transformamos el delta. Euler a la menos 2S. Caso contrario de las escalones unitarios, vean, 40 sobre S, Euler de menos 4S. Sigo, menos 20 sobre S cuadrada, Euler de menos 8S. Y la última, menos 170.66 delta, entonces la constante y solo menos 10S creo que. Ya transformamos el Q de S. El Q de S ya lo transformamos. Y ya estamos listos para encontrar la deflexión en un momento. Copien esos pasos. ¿Alguien que tenga una duda? ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? No dije ninguna. Bueno, Armando. Para ley, observa que unas, la QDS, todas tienen Euler y es cosas no tienen Euler. Copia primero esto, lo que no tenga Euler lo copiamos aquí primero. Es la constante, que es la parte de la pendiente al inicio de la curva. C sobre S cuadrada, menos 229.33 sobre S a la 4. ¿Sí? De ahí, observen, ya están escritos este y este. La Q de S se divide entre S a la 4. Es decir, todo lo que acabamos de hacer hace un momento, lo voy a dividir entre S a la cuarta. Sería 200 entre S a la 4. Euler a la menos 2S. Más 40 sobre S a la 5. Euler a la menos 4S. Menos 20 sobre S a la 6. Euler a la menos 8S. Menos 170.66 sobre S a la 4. Euler a la menos 10S. Y, aunque se ve un problema que es tardado,
es lineal, es secuencial, es continuo, no hay cortes. Sí hay conceptos, pero no hay cortes. No hay cortes, no hay secciones, no hay cortes de análisis. Y entonces, pues, aunque sí tiene un poquito más de conceptos, se calcula la deflexión directa. Aquí ya ustedes saben transformadas y ya me pueden decir cada parte de la transformada. Por ejemplo, empiecen con esta. Una constante sobre S al cuadrado, ¿cuál es su transformada inversa? ¿5 minutos? ¿Tenemos que acabarlo antes de esos 5 minutos? La transformada inversa es una constante sobre S cuadrada. Copian la constante. Cuando es polinómica es X o T. Y le quitan 1. Si es cuadrado es X a la 1 sobre... ¿Quién habla? X a la 1 sobre 1. Entonces, esa es la transformada inversa de esa. Apóyenme con las demás, de favor. Menos 229.33. X cubica. Sobre 3 factorial. Muy bien. Yo hago la que sigue. 200 paréntesis X menos 2 a la 3 también. Sobre 3 factorial. Y con un escalón unitario de X menos 2. El Euler es una traslación, recuerden. Voy a hacer la que sigue y ustedes me apoyan con las últimas dos. Copio el 40, es polinómica, copio paréntesis, X menos 4. Está a la 5, entonces es 4 sobre 4 factorial. Y con el escalón en X menos 4. Me faltan estas dos. ¿Alguien que las intente? Menos 20. Menos 20x menos 8 a la quinta, a la 5, sobre 5 factorial, u x a la menos 8. Muy bien. Échense ya la última. Menos 170.66 por x a la menos 10 a la 3 al cubo sobre 3 factorial de u. Listo. Por x menos 10. Perfecto. Ya quedó resuelta. Esa es la deflexión de esa viga. Esa deflexión nos sirve para encontrar los puntos críticos de la viga. También el momento. De aquí solamente lo derivamos 2 veces y ya extraemos el momento. La derivada de un escalón es una delta de Dirac. La integral de una delta de Dirac es un escalón unitario. Lo inverso, ¿no? La derivada de una función de Heaviside es un delta y la integral de una función de Dirac es una función de Heaviside. Aquí ya terminamos. De tarea se queda determinar cuánto vale C. Determinar cuánto vale C. Esa es su tarea. Determinar cuánto vale C. Es bueno el análisis, ¿sale? Es determinar cuánto vale C. ¿Sale? Esa es su tarea y se la voy a preguntar para la siguiente clase.
traten de echarle ganas ahí, investigar o ver la curva, entender cada letra y decir, pues si hago esto, encuentro la C. ¿Qué conozco de esa deflexión para encontrar la C? ¿Sale? Entonces, inténtenlo y les pregunto para la siguiente clase cuánto vale C. Y aquí nos quedamos. Nos vemos. Buena tarde. ¿Ya lo tienen copiado? ¿En qué?